Hola a todos, mi nombre es Luisa, soy diseñadora de modas y este es uno de los primeros videos que voy a hacer para YouTube como a modo reto creativo. Espero que me puedas acompañar y te gusten, no sé, algunos de los videos que haga. Voy a comenzar compartiéndoles el tour por mi estudio. Es un mini estudio de diseño de modas. Soy diseñadora de modas y tengo una marca, se llama Victorino Shop. Bueno, en realidad solo se llama Victorino, pero mi página web se llama Victorino Shop y comparto con ustedes patrones de prendas de vestir a través de mi página y de Etsy. Acá abajo se las voy a dejar por si quieren darles una miradita a todos los diseños que tengo. Entonces, bueno, les voy a enseñar mi estudio. Aquí está la puerta, ya entramos y así luce. Panorama general y rápido. Bueno, acá a la entrada, justo al lado de la puerta, está el escritorio. Digamos que esta es el área de diseño por computadora, parte de patronaje, acá coso de las muestras y acá pues mesa de trabajo para varias cosas. Biblioteca con algunas cosas, hilos y demás. Pero en general este es como un estudio minimalista, ya que todo lo hago por computadora y bueno, de manera digital. Sí, casi no hago cosas manuales, pero sí que hago cosas manuales, como los moldes cuando son muy difíciles de hacerlos en computadora, los hago manual y luego los digitalizo. Entonces, aquí les hago un pequeño close-up. Es muy sencillo, como puedes notarlo. Silla, no tan cómoda, pero linda. Acá está la computadora, sí, penando, ahí a punto de caerse, pero ¿qué más le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Súper realista. No, por favor, queremos un mundo sin cables, Dios. Bueno, ventilador porque me da calor solo en la cara, claro que sí. Este fashion media que queda cool. Unas gafitas para ver la pantalla, una libreta, un portaminas y un borrador, Logitech, cómodo, funcional, la tablet, esta lucecita cool. Y acá tengo algo súper chévere que es la primera vez que lo voy a probar, pero igual lo voy a grabar porque puede ser interesante como probarlo. Zona como para cortar. Acá tengo este carrito. A ver, les grabo este carrito. Este carrito tiene cosas varias. En este lado tengo todo lo de costura. Esto, a ver, esto no es nada, esto es basura. Pero tengo todo lo de costura, clips, cintas, herramientas para la máquina, carreteles. Acá tengo todos los pies y todos los accesorios de la máquina, metros. Esto no es nada, cosas varias pero sencillas que se utilizan pues en el día a día, básico. Aquí abajo tengo muy pocas cosas, pero bueno, mira, esta regla es como para los botones, es chévere. Y acá para como dibujos técnicos así a mano, un guante super X ahí. Y acá tengo como insumos, como resortes, cosas de la máquina, más herramientas, y este es el aceite para la fileteadora. Justo ahí debajo tengo el papel para hacer los moldes. No tengo mucho, casi no los hago a mano, pero siempre se necesitan, así que ahí los tengo. Justo aquí va el carrito, entonces lo voy a ver. Ya está como dañando ahí en el borde. Vale. Bueno, así luce de este lado. Acá solo tengo estas dos máquinas. Las dos son familiares. Esta es la plana, una Brother sencilla. Esta es la referencia, Brother. Y esta se llama Milenio. Sabrá Dios cuál es esa marca, pero bueno, es estas. 4 hilos y es buenísima.
sencilla, práctica y funciona bien. Vale, acá tenemos entonces los pedales y esta resulta que mi familia también hacía parte de la industria de la moda y en la antigüedad tenían un taller y yo heredé todo, pero me quedé simplemente con esta porque me parece que es cool la historia y se ve lindo, creo. Listo. De este lado entonces está la mesa de trabajo, mesa de corte, mesa donde se hacen muchas cosas, más cables volando, wifi, esto horrible, hay que hacer algo al respecto, pero bueno. Por ahora luce muy minimalista y vamos a cambiarlo porque quiero que se vea chévere, quiero que se vea acogedor y con más carácter, ¿no? Vale, entonces acá abajo tengo, subámosla así, están herramientas de casa, clásico. También están las telas. A ver, todo esto son telas. Telas sí que utilizo, claro, porque yo hago los moldes, vendo moldes, pero también tengo que coser las muestras pues para saber que todo está bien y va a quedar bien y que el cliente también pueda tener el mismo resultado que ve en la foto. No hago tutoriales de costura, pero estoy con la idea de comenzarlos porque así nos podemos conocer más y puedo crear una comunidad como más cercana. Bueno, entonces acá tengo muchas telas que son telas para muestras y todo está repleto de telas. Algún día tengo que revisar todo esto porque solo uso las que están arriba. Escondamos esto. Aquí abajo hay una pantalla vieja y acá guardo los moldes. Como te dije, no tengo muchos moldes, pero aún así tengo y son los en los que estoy trabajando recientemente. Tengo también algunas muestras y bueno, son como las muestras que estoy trabajando ahora mismo, moldes que necesito tener a la mano o que simplemente hice en físico y no los he pasado a digital y pues lo tengo como tarea. Telas extra volando por todos lados. Guardemos esto. Es muy sencillo, no tengo mucho porque de hecho este lugar es nuevo y hace poco me mudé, entonces hice como una depuración, cosas viejas y todo lo saqué. Bueno, allí tengo una guillotina, o cómo se dice esto, sí, guillotina. Acá tengo unas obras chéveres de arte. Aquí tengo un muñequito que me ha acompañado toda mi vida creativa. Espejo, claro que sí. Cosas para hacer ejercicio porque este es mi lugar donde vivo, como, duermo, trabajo, hago de todo. Plantica necesaria. Este no me gusta mucho, pero bueno, tengámoslo ahí mientras tanto. Esta sillita para poner los pies. Tengo también una acá, o para sentarme. Es muy chévere. Siempre digo chévere, lo siento. Acá tienes tu trapeadora, claro que sí. Esto para guardar cosas, un plástico para empaquetar, la mesita de planchar. Y bueno, acá está plancha a vapor, plancha normal, cables. Uy, no, es que es un poco desastre. Esto es la realidad de un taller de costura, de un estudio de moda, súper chiquito, minimalista. Soy la única que trabaja acá. Bueno, hay veces me acompaña mi primo que se encarga de la parte de página web y demás, pero yo soy la que está sola todo el tiempo. Entonces acá tengo mi cortador, cosas para la cortadora, cosas de papelería. Aquí subimos y parte de arte, para hacer dibujos, pinturas, pinceles, cosas chéveres. Acá libros. Esta parte no le pongamos cuidado. Pongámosle acá que es como de lo de moda y cuadernos que necesito pues para poder o diseñar o escribir cosas pendientes. Casi no los utilizo, la verdad. Todo lo hago en la computadora. Acá hilos súper básicos, negro,
este color y alguno llamativo pues para que se vean las costuras. La Hello Kitty Voodoo. Acá tengo, ay, esto qué es, bueno, esto no sé. Acá tengo hilos de todos los colores, pero hilos chiquiticos. Y acá tengo más. Eso es todo por acá. Oigan, mi estudio es muy sencillo. De hecho, solo es esto. Pero porque todo lo hago en la computadora. Es que si les mostrara, entonces, lo que tengo en la computadora, y sí van a ver que tengo muchas cosas, que no es tan minimalista. Pero bueno, ese es mi estudio, este es mi lugar de trabajo y espero que les haya gustado. Bye.